Ave María Purísima. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reflexionar en los misterios de nuestra fe, y en esta primera reflexión vamos a compartir la Iglesia, pueblo de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra vivamos esta reflexión en el capítulo 5, desde el versículo 5. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues con mucho esmero su conducta, no anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la Iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la Iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo nos da una perfecta pauta para hablar de la Iglesia y pueblo de Dios que somos nosotros, porque esta palabra yo no la escogí, pero nos la regala el Espíritu Santo. Sabemos que la familia constituye ese nido extraordinario y vital de la Iglesia. Nuestra Iglesia se construye desde la Santa Familia de Nazaret.
el hogar donde no hubo pecado, la familia perfecta. Y desde ahí se desprende el misterio apostólico de Jesucristo, del cual somos parte nosotros, como decía el Padre en la homilía, como piedras vivas, no como las piedras muertas con las que se construye un edificio material, sino que nosotros somos estas células vivas a través de las cuales fluye el amor de Dios entre nosotros y hacia Dios y desde Dios. Y así se forma la iglesia. Por eso, para nosotros tener conciencia de iglesia, tenemos que tener conciencia de amor, porque la iglesia está construida en el amor de Dios. Y precisamente cuando nosotros participamos, por ejemplo, en nuestra parroquia, en nuestra vida parroquial, estamos unidos espiritualmente a todos los miembros de esa parroquia, al sacerdote, a la diócesis que pertenecemos, y tenemos este sentido militante porque somos un ejército que está responsabilizado de la salvación de toda la humanidad, no solamente nosotros. El ejemplo sería como España tiene un ejército y ese ejército está encargado de proteger a los españoles, pero todos los militares que pertenecen a ese ejército tienen iguales derechos ciudadanos que todos los demás, solo que ese ejército es responsable de la seguridad de todos los españoles. Igual, nosotros como Iglesia de Cristo somos su ejército y somos responsables de la seguridad de todas las almas de todo el mundo. Pero todos tenemos los mismos derechos, tanto nosotros como ejército, como el resto de la humanidad, porque todos somos llamados a la salvación. Dios no hace ninguna excepción de personas. Él a todos por igual nos quiere salvar. Entonces hay que tener claro cuál es el llamado que tenemos nosotros. Somos ejército, somos milicia, y a nosotros se nos han dado las armas para defender las almas. Uno cuando mira esto con cuidado y lo profundiza un poco, tiene muchas preguntas, porque es una batalla invisible, porque estamos luchando con espíritus, como dice San Pablo. Nuestra lucha no es entre sangre y carne, o sea, no es entre nosotros, sino con los espíritus que rondan en los aires, poderes, principados de las tinieblas, que buscan destruirnos, que buscan condenarnos, que buscan no permitir que salgamos de acá al morir. Quieren que permanezcamos hundidos en este mundo caído. Y precisamente la batalla espiritual a la que estamos llamados nosotros es, primero, a defender nuestra propia alma y fortalecerla para que no sea esclava de este mundo y del pecado. Y luego, al lograr eso, asegurarse de que vamos a buscar fortalecer a todos los demás que Dios va colocando en nuestro camino a través de nuestra vida. A veces, inclusive un extraño que pasa por nuestro lado momentáneamente es una persona que debe recibir de nosotros una bendición, porque cuando estamos llenos de Dios, bendecimos a todos todo el tiempo, porque somos depósito vivo de esa gracia, instrumentos vivos, piedras vivas del Espíritu Santo. Y por lo tanto, donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos compartiendo la luz que llevamos. Y eso es iglesia, porque la iglesia es una iglesia viva, militante y rodante, peregrina, que está donde usted está. Cuando usted es fiel, está la iglesia. Si está en un parque, ahí está la iglesia, porque usted está ahí. Donde cuando usted está en la familia y parte de la familia no está con Dios, está alejada de Dios, usted es la iglesia en su familia. Ahí está Dios y usted tiene esa luz, y esa luz es iglesia. Y por eso la promesa es: sálvate tú y salvaré a todos los tuyos, porque es la fidelidad del Señor. Así de que si nosotros nos aseguramos de tener conciencia de iglesia, también tenemos conciencia de la salvación del prójimo, la salvación
de toda la gente que Dios coloca en nuestro camino, porque al mirarnos nosotros como pueblo de Dios, pueblo escogido, separado, predestinado, instrumentos eucarísticos de reparación, nos damos cuenta que toda la humanidad entera nos pertenece y nosotros le pertenecemos a toda la humanidad. Somos uno solo, una familia que Dios crea para salvarla. Es la única razón por la cual Dios nos crea. Él no crea a nadie para que se condene. Él nos crea para que nos salvemos. Y esto debe estar en nuestro corazón, porque la vida terrenal nos puede confundir por todas las etapas que tenemos que vivir, por todos los enfrentamientos que tenemos consigo mismo, con el mundo, con el prójimo, con el demonio. Y todo esto es un construir, un moldearse, un conocer, un decidir, porque la voluntad nuestra está envuelta en todo esto. Tenemos que tomar decisiones en cada momento, entre el bien y el mal. Y estos números son perfectos ante Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios meticuloso, un Dios estricto y amoroso. Pero todo lo de Él es recto. Y como es recto, tiene todo exacto, es puntual, es prudente, es compasivo, misericordioso, pero es firme. Y esto lo debemos tener como nuestro camino, porque es Jesucristo y Él es el camino, la verdad. Y así podemos aspirar a tener vida eterna si vivimos así, si creemos en eso, de que nuestra construcción espiritual en esta iglesia viva de Jesucristo es en el amor, o sea que vamos fortaleciendo nuestras virtudes y vamos conociendo con más profundidad, a un nivel personal, la virtud de la paciencia, la compasión, la tolerancia, la caridad. Todas estas virtudes tienen que irse fortaleciendo, las tenemos que continuamente alimentar. Por eso tenemos la Eucaristía, que nos da esa fuerza para poder alimentar lo que es espiritual, porque todos estos dones de las virtudes son espirituales, no son tangibles y no es algo que uno pueda describir literalmente, sino que es algo que vive en nosotros a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a través de nuestras intenciones y tendencias. Es la forma en que estas virtudes se manifiestan, porque yo vivo la tolerancia desde muchos niveles de mi humanidad. Yo vivo la compasión desde muchos niveles de mi humanidad, muchos ángulos de pensamiento, ángulos de circunstancias, ángulos de decisiones que yo tomo, y todas estas virtudes van cubriendo como un manto la vida nuestra, cada paso que vamos dando. Y así es como la iglesia espiritual, la iglesia mística se edifica, se construye para proteger la humanidad. A cada generación nos toca y nos corresponde construir iglesia para proteger esta generación a la que hemos sido llamados a pertenecer. A nosotros nos pertenece la iglesia hoy. Esta iglesia nos la dio el Señor para que la construyamos nosotros con nuestras propias manos, con nuestro propio corazón, con nuestras propias capacidades, con los talentos que Dios nos da, y sobre todo para que la construyamos con el amor que Él nos da, porque ese amor es vida y ese amor es la fuerza que tenemos en nosotros, como la tenía Salomón, que es esa sabiduría de Dios que nos indica siempre qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que decir. Todas las decisiones de nuestra vida, cada paso que damos, se da con la sabiduría divina cuando nosotros somos de Dios, cuando le pertenecemos a Dios, cuando le obedecemos a Dios. Porque como dice la palabra, creer no es suficiente. El diablo también cree,
pero no obedece. Por eso tenemos que asegurarnos de que lo que creemos, lo que profesamos, lo obedecemos. Hoy en este templo, durante la Eucaristía, tuvimos el momento del credo. Y en el credo nosotros prometemos vivir la Iglesia tal y como se nos ha sido revelada y vivir nuestra fe en esa forma y lo testificamos. Pues eso es creer. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creo, pero cuando salgo de esta iglesia, después de haber levantado la mano en el credo, tengo que salir a obedecer. Y eso es lo que nos hace militantes a nosotros, porque no se trata de recitar lo que creo solamente, sino que se trata de caminar con el credo. Y cada paso que doy tiene que llevar ese credo marcado como un tatuaje, porque es nuestra bandera, es nuestra fe, es nuestra iglesia, es la misión a la que fuimos llamados, es nuestro envío, y todo esto llevado con dignidad, con responsabilidad, con honestidad, con sinceridad, hace que nosotros seamos esta luz en este mundo de tinieblas. Sabemos que vivimos en un mundo perverso y depravado, y no porque se haya vuelto perverso y depravado, sino porque siempre lo ha sido así. Si usted lee las Escrituras y lee lo que San Pablo escribe del mundo hace más de 2000 años, está diciendo lo mismo. Está diciendo, cuidado con este mundo perverso y depravado. Y lo escribió hace más de 2000 años. Así que nos damos cuenta que el mundo es el destierro, y esto no podemos olvidarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Vivimos en un mundo caído. Por eso el Evangelio de Jesucristo es muy claro y nos enseña a aspirar a la vida eterna. Por eso Jesús ante Pilato le testifica de que sí, Él es rey, pero su reino no es de este mundo. Y precisamente este es el odio que comienza a tenerle Judas Iscariote al Señor, porque él esperaba que el Mesías viniera a rescatarlos del imperio romano y a liberar ese pueblo de Israel. Y cuando Jesús empieza a hablar de otro mundo, de otros poderes que no son de este mundo, de un mundo invisible que no es tangible, él comienza a odiar, porque no quiere eso. Y también toda esta gente que recibe a Jesús el domingo de Ramos están esperando que Él reine en Jerusalén, que Él venga a tumbar a los romanos, y cuando no los tumba y encima de todo los sentencian a muerte, pues se van a tirarle piedra y a escupirlo por el Calvario, los mismos que lo recibieron con palmas. Y esta es la realidad humana a la que estamos sujetos nosotros. A veces en la iglesia estamos viviendo como un domingo de Ramos, porque venimos a amar a Dios, a adorarlo, a celebrarlo, pero también a pedirle. Y cuando no recibimos lo que vinimos a pedir, estamos afuera renegando y confundidos y perdiendo la fe y perdiendo la esperanza, porque no recibimos lo que queremos. Entonces nos convertimos en lo mismo, un domingo de Ramos con palmas y luego tirándole piedras a Dios en el camino. Porque esto es lo que tenemos que tener claro de la forma en que nos relacionamos con Dios. Usted puede revisar sus oraciones y todas sus intenciones y pensar que si estas oraciones que usted ha elevado a Dios durante toda su vida son oraciones que tienen limitaciones. Ustedes saben que hay un amor que está limitado y un amor que está ilimitado. El amor limitado, que es el amor humano, es un amor condicional, un amor que tiene condiciones. Y el amor de Dios es incondicional. El amor condicional es cuando yo vengo a orar y le pido a Dios algo que necesito y entonces me voy esperando recibir lo que le pedí. Si no lo recibo, comienzo a pensar, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que la oración no fue suficiente?
alguien conocerá una novena, una oración especial para poder pedir esta necesidad. Y hay veces que la gente pregunta, ¿usted conoce una oración especial para este tipo de necesidad? Como si las oraciones no se hubiesen escuchado, como si Dios no atendiera nuestras necesidades. Y entonces viene la duda, la pérdida de fe, viene esa esterilidad, ese desierto, esa pérdida de esperanza, porque es una religión carnal, terrenal, material, sujeta al mundo temporal solamente. Y la iglesia no se construye así. La iglesia, que es el pueblo de Dios, se construye en el Espíritu. Y para construirla en el Espíritu hay que construirla en la fe. Y para construirla en la fe tenemos que construirla en el amor incondicional. Porque ¿qué es fe? Creer sin ver. Por eso Jesús, cuando le habla a Santo Tomás, después de que él había dudado, que él había resucitado, le dice, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Y precisamente cuando yo oro y le pido algo a Dios, tengo que tener en mi corazón esa consulta incondicional en la cual me abandono a su voluntad. Es lo que tú quieras, Señor. Y Jesús nos enseñó a orar así en el huerto de Getsemaní, antes de cuando ya comienza su pasión. Ustedes se acuerdan que él no quería tomarse esa copa que le trajo el ángel. Sin embargo, al final, él le dice que no quería tomarse esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y así nos enseña a orar el Señor. Sí, hay muchas cosas que queremos que sucedan en una forma particular que nos conviene y que deseamos, pero siempre tenemos que decir, pero que se haga tu voluntad. Y en esa forma nunca estaremos frustrados, tampoco estaremos decepcionados, tampoco nos desesperaremos, tampoco perderemos la fe o nos llenaremos de dudas. Porque cuando uno ama sin condición, no hay quien lo frustre, no hay quien lo traicione, no hay quien lo decepcione. Por eso, cuando una madre o un padre aman a sus hijos sin ninguna condición, no importa lo que los hijos hagan, nunca los van a decepcionar a esos padres, porque los padres dieron todo sin interés. Entonces, ¿cómo pueden decepcionarlo los hijos? Lo mismo la gente en la vida nuestra. Cuando yo amo sin condición, nadie me puede decepcionar, porque yo no estoy amando con condición. Yo no espero nada. Yo doy, yo me doy y muero dando, porque es la vida en Dios. Precisamente el Espíritu Santo nos enseña a dar y morir dando, para que nunca esperemos nada, para que no tengamos condición en el dar, sino que nos damos sin condición. Y eso nos hace libres. No hay forma de ser libre si no se ama sin condición. Cuando amo y sirvo sin condición, soy libre, porque no espero nada. Y ahí es donde viene el Evangelio, porque Jesús dijo, vine a servir. Y es lo que nosotros somos llamados a hacer. Somos llamados a servir. Por eso Jesús dice que tú seas el último, que todos los demás sean primero. Ese es el espíritu de servicio, que siempre estamos preocupados de atender, de servir, de ayudar, de amar. Y lo demás no lo esperamos, sino que cuando llega lo agradecemos. Porque una de las virtudes más hermosas que hay es la gratitud. La gratitud es como una flor en el jardín de Dios, una flor preciosa. Una persona grata es una persona hermosa. Una persona ingrata es una persona horrorosa. Sí, porque no hay nada más horroroso que un ingrato. Un ingrato es despreciable. Pero el grato, la gratitud,
es una sonrisa de Dios entre nosotros, porque la persona que es grata siempre es agradecida, hasta por las cosas más insignificantes es agradecida, porque tiene ese don, y ese don es como una brisa de Dios, como una sonrisa del cielo. Es algo hermoso, hermoso. A veces lo ve uno en los niños. Hay niños que por naturaleza son agradecidos, y hay otros que son egoístas, que están corrompidos por el egoísmo y no son agradecidos, son ingratos. Y se da uno cuenta que no brillan, porque es que la gratitud nos hace brillar como un sol. Y estas son las muestras de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo se manifiesta por medio de esas virtudes. La iglesia se construye en esa forma. Nosotros vemos que hay personas en las parroquias que no necesariamente son las más activas en el sentido de la palabra, pero de repente son unas columnas de intercesión, de oración, de amor en el silencio de sus vidas, porque no todo el mundo tiene el mismo carisma, la misma forma de participar. Eso lo vemos en las familias también. Hay personas en las familias que parecen pasivas, pero de repente son muy activas interiormente y aman bien, aman muy bien, aman con Dios, aman y son como una fuente de luz para todos. Así de que el amor de Dios se manifiesta de acuerdo a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, y es único en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, único, nadie como yo, nadie como usted, todos somos únicos, y eso nos debe dar a nosotros la alegría de podernos amar, soportar, ¿no? Tener tolerancia entre nosotros, perdonarnos, tener paciencia, compasión entre nosotros, porque somos criaturas únicas, imperfectas, pecadores, y esa paciencia entre nosotros es la que nos santifica. Ustedes saben que el matrimonio es una prueba de santificación. La vida religiosa, en las comunidades religiosas se santifican los religiosos viviendo unos con otros. La vida sacerdotal, el sacerdote se santifica con su parroquia, con sus parroquianos, con todos los fieles que Dios le trae a su vida. Es su camino de santificación. Cada uno de nosotros se santifica en su pequeña vida, en lo que Dios permite que viva, porque se trata de eso, que todo sea un medio de santificación. El carpintero se santifica con su madera, sí, el ingeniero con sus medidas, y cada uno se santifica con su talento, con su profesión, con su vocación. Somos llamados a edificarnos en el amor de Dios en cualquiera que sea el área donde nosotros nos ocupamos, porque Dios nos da la libertad y al Señor no le importa si usted escogió ser torero, bombero, poeta. A lo que le importa es que usted, haciendo lo que haga, se santifique, porque Él quiere que seamos santos. Además, que vivimos en un mundo totalmente demonizado y no hay que hacer ningún esfuerzo para darnos cuenta de eso. Eso está al frente nuestro, en nuestro rostro está, por donde caminamos. Está el demonio tomado a miles de almas que las tiene atadas, encadenadas, y a veces uno ni sabe en qué forma describir lo que estamos viendo en nuestra sociedad de hoy, porque hay gente totalmente corrompida y deformada por las fuerzas del maligno, y son personas completamente entregadas a un mundo sin identidad, porque ustedes se dan cuenta que la razón por la cual tenemos todas estas ideologías de hoy es porque vivimos en una civilización que se especializó en robarse la identidad de la humanidad, porque el demonio quiere que no haya identidad para que él pueda proveer identidades.
no una, sino muchas, múltiples identidades, porque la gente no sabe quiénes son. Entonces nacen como hombre, pero les proponen una identidad de que mejor sea mujer, o nace como ser humano y le proponen una identidad que mejor sea como tigre. Entonces se vuelve transespecie, y así la sociedad con estas ideologías va proveyendo identidades falsas para robarse la identidad de Dios. Por eso es que nosotros somos llamados a tener una identidad muy definida, la identidad de cristianos. Cristo en nuestra vida es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Debemos ser cristocéntricos, aquellos que llevan a Cristo en el centro de la vida, en el centro del corazón, en el centro de nuestras intenciones y deseos, en el centro de nuestra orientación. Y en esta forma ofrecemos esta identidad a un mundo que no tiene identidad. Eso es lo que tenemos que tener claro, que si el mundo se roba las identidades de los seres humanos, sobre todo la juventud, que es nuestro futuro, entonces nosotros ahora más que nunca somos responsables de tener una identidad definida. Por eso es tan importante testificar nuestra fe y asegurarnos de que tenemos la frente alta cuando nosotros podemos hablar de Dios, testificar nuestra fe, compartir con la gente lo que nosotros creemos, lo que profesamos, y llamar a los seres humanos por medio de nuestro ejemplo a que tengan luz, a que tengan esperanza, a que tengan amor, conociendo a Jesucristo. Pero Jesucristo no se puede conocer si nosotros no lo llevamos en el corazón, porque predicar a Jesús simplemente por un conocimiento teológico, doctrinal o religioso no tiene fuerza. Habría que tener todo eso, pero con el amor de Dios, con el Espíritu, porque una teología sin Espíritu es una teología hueca, muerta, que no cambia corazones. Pero si yo tengo el conocimiento de Dios por medio de una teología que está en unión con la Iglesia en todo sentido, y a eso yo le agrego esa sangre que fluye por mi vida, que es también la sangre de Jesús, porque está en el amor de Dios y obediencia a Dios. Entonces todo ese conocimiento que tengo de Dios y de la Iglesia se convierte en un poder extraordinario que puede llevar a las almas a buscar a Dios solamente porque yo soy lo que soy. Un ejemplo es Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa sirvió a los pobres, como ustedes saben, y recogía gente de la calle. Su comunidad sigue haciendo eso. Y Santa Teresa nunca se fue a evangelizar a la gente, a hablarles de Jesús, a decirles nada de la iglesia. Ella se fue a recogerlos donde estaban tirados en las calles, muriéndose de hambre o de enfermedades, rechazados por la sociedad, rechazados por sus propias familias, y muchos de ellos buscaron a Cristo porque querían ser como ella. Muchos de esos que ella recogió, ella nunca les dijo nada, pero ellos querían saber por qué ella era así, de dónde sacaba ese amor, de dónde sacaba esa caridad, por qué los había amado si nadie los amaba. ¿Eso qué era? ¿Eso de dónde salía? Y ese era Cristo, ese era Jesús, y así es como llegaban a Dios, por medio de las obras, por medio del silencio de su trabajo, por medio de esa fuerza que da el amor cuando estamos sirviendo sin interés, sin condición, y así debemos compartir nuestra fe. Voy a terminar con esta lectura donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, y les voy a leer de la carta a los Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 1. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad,
Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren qué letras tan grandes estoy trazando. Esta es mi letra. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y porque Él nos llamó a esta iglesia y le pedimos que nos haga iglesia, que nos dé esta sed de su Eucaristía, esta hambre eucarística para que nos alimentemos y fortalezcamos y seamos fieles al envío, al llamado al cual fuimos escogidos para cumplir. Amén.